En esta clase vamos a ver sobre la media, la mediana, la moda, lo que es la frecuencia absoluta, relativa, acumulada y las tablas de estadísticas. Vamos a comenzar con lo que es la media aritmética. La media aritmética es el valor promedio de las muestras y es independiente de las amplitudes de los intervalos. Se simboliza como X y una barra en la parte de arriba y se encuentra solo para variables cuantitativas, es decir, variables numéricas, y se encuentra sumando todos los valores y dividiendo por el número total de datos. La fórmula general para n elementos es la siguiente. Tenemos aquí x barra es igual a la suma de todos los datos, es decir, x1 más x2 más x3, así hasta xn, y dividido para el número total de datos, es decir, n. Aquí tenemos un ejemplo en el que nos dice, en un partido de baloncesto se tiene la siguiente anotación en los jugadores de un equipo: 0, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 15 y 38. Y nos piden calcular la media de anotación del equipo. Por lo tanto, tendremos que aplicar la fórmula anterior, en la que nos decía sumar todos los datos y dividir para el número total de datos, en lo que tendríamos 0 más 2 más 4 más 5 más 8 más 9 más 10 más 15 más 38 y dividido para el número total de datos, que es 9. Nos daría un total de 90 dividido para 9 y nos da un resultado de la media, que es 10. Ya, vamos ahora a ver lo que es la mediana. La mediana de un conjunto de datos es el valor que cumple que la mitad de valores están por encima y la otra por debajo. Así pues, para encontrarla basta con ordenar los elementos de menor a mayor y escoger el valor central. Entonces, en lo que respecta a la mediana tenemos dos casos. El caso 1 es cuando el número de valores es impar y el caso 2 cuando el número de valores es par. Tenemos que cuando el número de valores es impar, por ejemplo, tenemos los siguientes 5 valores: 10, 5, 12, 3 y 14. Como primer paso, tenemos que ordenar de menor a mayor nuestros datos. Entonces lo que tendríamos es 3, 12, 14 y 19. Y por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es tomar el valor central, es decir, el valor de 12, ya que tendríamos dos valores a la izquierda y dos valores a la derecha. Es decir, el mismo número de valores a la izquierda y el mismo número de valores a la derecha de nuestro valor central, que sería en este caso 12. Ahora vamos a ver el caso 2, en el que el número de valores es par. Por ejemplo, tenemos los 6 valores 4, 6, 5, 7, 3 y 9. Ya, como primer paso, como decíamos, es ordenar de menor a mayor. Tendríamos ya 3, 4, 5, 6, 7 y 9. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar los dos valores centrales. En este caso, son el 5 y el 6, ya que tenemos dos valores a la izquierda y dos valores a la derecha. El mismo número de valores a la izquierda y el mismo número de valores a la derecha. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos con estos dos valores centrales es sacar el promedio, es decir, 5 más 6 y dividirlos para 2, porque 2 es el número de datos que tenemos aquí. Y tendríamos una mediana de 5,5 para estos 6 valores que nos daba el ejemplo. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo con respecto a la mediana. El ejemplo nos dice: encontrar la mediana de la siguiente lista de números de una ruleta rusa. Nos dan los siguientes números. Nos dice 0, 3, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 30 y 36. Entonces lo que tenemos que hacer es primero ver cuántos números tenemos en nuestro conjunto de datos. Si observamos, tenemos 2, 4, 6, 8 y 10. 10 sería el total de datos en nuestro ejercicio. Entonces, como vemos, estamos en el caso 2, en el que el número de valores era par. Entonces, ¿qué hacíamos en ese caso? Era escoger o coger los dos valores centrales, es decir, el 19 y el 20.
Y con estos dos valores centrales lo que hacíamos es calcular el promedio. Y por lo tanto tendríamos una mediana de 19,5 para este ejercicio. Ahora, vamos a ver lo que es la moda. La moda de un conjunto de datos es el valor que aparece con una mayor frecuencia. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejercicio que nos dice: se tira un dado 10 veces y los resultados son los siguientes: 1, 3, 2, 5, 4, 2, 6, 2, 3 y 6. Entonces, lo que hacemos es elaborar una tabla de frecuencia en la que vamos a calcular la frecuencia absoluta. En este caso, la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato en nuestro conjunto general de datos. Entonces, por ejemplo, vemos cuántas veces se repite el número 1, vemos que se repite una vez, por lo tanto su frecuencia absoluta va a ser 1. Y así para el número 2, vemos que se repite una, 2 y 3 veces, por lo tanto su frecuencia absoluta va a ser 3. Para el número 3, vemos que se repite una y 2 veces, entonces su frecuencia absoluta va a ser 2. Para el número 4, se repite una vez, por lo tanto su frecuencia absoluta es 1. Para el dato 5, tenemos que se repite una vez, por lo tanto su frecuencia absoluta es 1. Y para el número 6, tenemos que se repite una y 2 veces, por lo tanto su frecuencia absoluta es 2. ¿Sí? Ahora, para poder calcular la moda, nos decía que es el valor que aparece con una mayor frecuencia. Entonces, observamos en este conjunto de la frecuencia absoluta cuál es el número mayor. Entonces, como vemos, es el 3. El 3 corresponde a nuestro dato que es el valor 2. Por lo tanto, la moda en este ejemplo es el número 2, ya que es el resultado más frecuente del dado. Ahora vamos a ver las frecuencias absoluta, relativa, acumulada y las tablas estadísticas. Tenemos que la distribución o tabla de frecuencias es una tabla de los datos estadísticos con sus correspondientes frecuencias, donde la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un valor y se representa con f sub i, donde el subíndice representa cada uno de los valores. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos representado por n. Es decir, como tenemos aquí en esta fórmula, la suma de frecuencias es igual a n. O equivalente con la sumatoria de todas las frecuencias absolutas nos va a dar el número total de datos. Veamos lo que es ahora la frecuencia relativa. El resultado de dividir la frecuencia absoluta de un determinado valor entre el número total de datos se representa por n sub i. La suma de las frecuencias relativas es igual a 1. Es decir, tenemos aquí la fórmula para la frecuencia relativa. N sub i es igual a f sub i, que era nuestra frecuencia absoluta, dividido para el número total de datos. Ahora tenemos la frecuencia acumulada. Es la suma de frecuencias absolutas de todos los valores iguales o inferiores al valor considerado y se representa por f mayúscula sub i. Por último, tenemos la frecuencia relativa acumulada. Es el resultado de dividir la frecuencia acumulada entre el número total de datos y se representa por n mayúscula sub i. ¿Sí? Y nótese que cuando se trata de acumuladas, las letras que las representan están en mayúscula. Ahora, vamos a ver un ejemplo donde aplicamos lo que es los diferentes tipos de frecuencias. El ejemplo nos dice: 15 alumnos contestan a la pregunta de cuántos hermanos tienen, y las respuestas son 1, 1, 2, 0, 3, 2, 1, 4, 2, 3, 1, 0, 0, 1 y 2. Y a continuación construimos una tabla de frecuencias. En la parte izquierda ponemos todos los datos que tenemos, es decir, los hermanos, que corresponden a 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos y 4 hermanos. Ahora construimos lo que es la frecuencia absoluta. Como ya dijimos en la teoría, es el número de veces que se repite nuestro dato.
Vamos a ver cuántas veces se repite el 0. Se repite 1, 2 y 3 veces. Por lo tanto, su frecuencia absoluta es 3. Para el número 1 se repite 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Por lo tanto, su frecuencia absoluta es 5. ¿Sí? Ahora para el 2 vemos que se repite 1, 2, 3 y 4 veces. Por lo tanto, su frecuencia absoluta es 4. Para el 3 se repite 1, 2, 2 veces. Por lo tanto, su frecuencia absoluta es 2. Y por último, para el número 4, vemos que se repite solo una vez. Por lo tanto, su frecuencia absoluta es 1. Y también nos decía la teoría que la suma de las frecuencias absolutas nos da el número total de datos. Es decir, que la suma de todas estas frecuencias absolutas es igual a 15. Ahora vamos a ver cómo se construye lo que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa nos dice que es igual a la frecuencia absoluta dividido para el número total de datos. Es decir, tendríamos 3 quinceavos, 5 quinceavos, 4 quinceavos, 2 quinceavos, 1 quinceavo. Y también la teoría nos decía que la suma de todas las frecuencias relativas tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Ya, ahora vamos a ver lo que es la frecuencia acumulada, que nos decían que era F mayúscula sub I. La frecuencia acumulada nos decía la teoría que es la suma de cada una de las frecuencias absolutas. Es decir, comenzaríamos con el número 3, que es la frecuencia absoluta. Después, ir sumando las otras frecuencias absolutas, es decir, tendríamos 3 más 5 igual a 8. Ahora sumaríamos 3 más 5 más 4, que nos da un total de 12. Después 3 más 5 más 4 y más 2 nos da un total de 14. Después tendríamos que sumar 3 más 5 más 4 más 2 y más 1 y nos da un total de 15. Ahora, la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas. Es decir, comenzamos con el 3 quinceavos, después sumaríamos 3 quinceavos más 5 quinceavos, que nos da 8 quinceavos, después 3 quinceavos más 5 quinceavos y más 4 quinceavos, nos da un total de 12 quinceavos, después 3 quinceavos más 5 quinceavos más 4 quinceavos y más 2 quinceavos, nos da un total de 14 quinceavos. Y por último, 3 quinceavos más 5 quinceavos más 4 quinceavos más 4 quinceavos más 2 quinceavos y más 1 quinceavo nos da un total de 15 quinceavos, que es igual a 1. ¿Sí? Y por último, nótese que la diferencia entre la frecuencia acumulada y la relativa es solamente que en el caso de la relativa debemos dividir por el número total de observaciones, lo que nos puede ayudar a ahorrar cálculo.